Muy buenas tardes, espero que estén muy bien. Mi nombre es Cristian Pinto, soy abogado y en este video voy a intentar explicarles de la forma lo más sencilla posible lo que es el decreto 500/991, ya que veo que es un tema que les ha despertado interés entre las personas que miran este canal y que si no están suscritas, les digo, esta es la oportunidad para ponerle me gusta a este video y poder suscribirse al canal. No les cuesta nada y a mí me ayudan un montón. Así que ahora sí. Les cuento que yo tuve un breve paso por la administración, ejercí función pública, fui asesor de un órgano desconcentrado, una unidad dependiente del Ministerio de Economía, en la cual, como está dentro de la administración central, teníamos que aplicar el decreto 500/991. También desde este lado, defendiendo funcionarios, también impugnando actos dictados por órganos de la administración central. Entonces, sí o sí teníamos que recurrir al decreto 500/991, pero vamos desde el comienzo. Como ustedes saben, el Estado, lo que nosotros vemos como el Estado, puede actuar mediante 4 funciones: la función constituyente, la legislativa, la administrativa y la jurisdiccional. Lo que nos va a importar acá es la función administrativa, que Juan Pablo Cajarville la define negativamente y residualmente como toda aquella función que no es ni la constituyente, ni la jurisdiccional, ni la legislativa. Cada una de estas funciones va a tener su procedimiento. En este caso vamos a hablar de la función administrativa. Si esto puede ser muy entreverado, no se preocupen que es nada más que a modo introductorio, a modo general. El Estado actúa dictando actos jurídicos, actos administrativos, pero además efectuando operaciones materiales. Esta función administrativa es aquella que llevan los órganos de la administración, es aquella que desempeñan los órganos de la administración mediante el dictado de actos administrativos y efectuando operaciones materiales. Hasta ahí nos ubicamos. ¿Dónde entra el decreto 500/991? El decreto 500/991 disciplina o reglamenta el procedimiento administrativo común. También tiene otros procedimientos ahí adentro, por ejemplo el recursivo, pero principalmente el procedimiento administrativo común, que no es solamente el procedimiento en sí, sino que tiene principios generales que informan, que se utilizan para toda la actividad administrativa y que lo hacen una obra muy importante, un producto normativo muy importante en el derecho uruguayo. ¿Qué es el procedimiento administrativo? El procedimiento administrativo, si queremos seguir una definición, es aquel conjunto de operaciones materiales y de actos que desencadenan o que tienen como consecuencia el dictado de un acto administrativo principal. Entonces vamos a tener dentro de ese procedimiento distintas etapas. La idea de procedimiento nos evoca distintas etapas que se van sucediendo una a la otra. Y una que concluye una, ya no se puede volver atrás. Esa es la idea de procedimiento. ¿Qué es lo importante? ¿Qué naturaleza jurídica? Cuando hablamos de naturaleza jurídica, hablamos de qué es esto, qué es el decreto 500. Bueno, el decreto 500 es un reglamento. Recuerden, y ahí hasta la definición de acto administrativo se encuentra en el decreto 500. Ahí tenemos que ir al artículo 120, que nos dice que acto administrativo es toda manifestación de voluntad de la administración que produce efectos jurídicos, llámese reglamento a las normas generales y abstractas creadas por acto administrativo. En definitiva, tenemos reglamento, resolución, disposición general y reglamento singular. Esos son los 4 tipos de acto administrativo, según a quién alcance y según cómo se aplique. Ese es el criterio de distinción que utilizó el decreto 500. En este caso, tenemos un reglamento del Poder Ejecutivo. Entonces, esa es la naturaleza jurídica. Es un reglamento, es una norma general y abstracta. ¿Qué pasa? Y en esto no quiero entrar ahora porque ya está en un video del canal que se llama No todo es decreto 500/991. En este caso, este decreto 500 se aplica, el original, digamos, se aplica a la administración central, al Poder Ejecutivo y sus ministerios. Pero también hay una exhortación a que, porque como ustedes saben, como explicábamos en ese video, hay
personas, hay distintas personas jurídicas estatales y cada una tiene su autonomía y se tiene que dictar sus propias reglas de procedimiento. No es el mismo procedimiento que hay en UTE, por ejemplo, que es un ente autónomo, que el mismo procedimiento que hay, bueno, en la administración central. Pero al día de hoy hay muchas personas jurídicas estatales que han internalizado o dictan una resolución en la cual dicen que aplican el decreto 500, por ejemplo, el Tribunal de Cuentas, Fiscalía, que es un servicio descentralizado, etc. Este decreto 500, entonces, en principio se aplica a la administración central y a aquellas otras personas jurídicas estatales que lo hayan internalizado, que lo hayan apropiado, que hayan dictado una resolución que dicen que se aplica el decreto 500 o, si no, dictan un reglamento copiando o transcribiendo el decreto 500, a veces con algunas modificaciones, como es el caso de... Si no recuerdo mal, el caso de OCE. Entonces, primero que nada, naturaleza jurídica es un reglamento a quien se aplica primero a la administración central y a sus ministerios, sin perjuicio de que se pueda aplicar en otras personas jurídicas estatales. Y tercero, reglamenta el procedimiento administrativo común, en principio también nos da la definición de acto administrativo, el procedimiento recursivo, etc. Pero lo más importante es que reglamenta el procedimiento administrativo común y de principio. Acá vamos a tener las reglas que, por ejemplo, vamos a un procedimiento especial, lo que no esté previsto en ese procedimiento especial, como por ejemplo procedimiento disciplinario, para aplicarle una sanción a los funcionarios públicos, lo que no esté previsto ahí, siempre vamos a venir acá, al decreto 500, a buscar las soluciones, porque contiene reglas y principios que son aplicables a toda la actividad administrativa. En cuanto a los principios, en el procedimiento administrativo, en sí en todo el derecho, existen determinados principios. Dependiendo de la disciplina o del ámbito de aplicación, es los principios que vamos a seguir. Por ejemplo, no son los mismos, quizás hay algunos consiguen, pero no son los mismos derechos los del derecho civil que los del derecho administrativo, no son los mismos principios, no son los mismos principios del derecho financiero. Hay principios, sí, generales de todo el derecho. Por ejemplo, el principio de igualdad es un principio que se aplica en todas las ramas del derecho, pero tienen distintos significados, distinta autonomía cada rama en sí. En este caso vamos a tener principios que nos van a guiar la forma de interpretar las reglas. Así también nos van a servir cuando no tenemos una norma para aplicar en el procedimiento administrativo. Vamos a ir directo a uno de estos principios, como integración, que los principios a su vez son una regla de derecho. No son nada más que una idea abstracta que aplicamos o no, sino que la regla de derecho se tiene que aplicar en su totalidad, y esto está en el decreto ley 15.524, en el artículo 23, que dice que los principios generales del derecho son normas jurídicas. Esa es una novedad de nuestro derecho y es algo muy interesante, ya que la violación de un principio general del derecho es una violación de una regla de derecho, por lo tanto nos habilita a la instancia anulatoria a impugnar el acto administrativo en cuestión de que se trate. Entonces, tenemos este procedimiento administrativo, es un conjunto de operaciones materiales, de etapas, de actos preparatorios que desencadenan en ese acto administrativo principal. Entonces, cuando la administración, los órganos del Estado, cuando actúan, ya sea cuando van a manifestar su voluntad, lo hacen a través o de actos jurídicos o de operaciones materiales. Operaciones materiales cuando, por ejemplo, se dice lo clásico, cuando se mueve un expediente de una oficina a otra. En definitiva, todo lo que pasa que no sea un acto jurídico, por ejemplo, preparatorio. Un acto preparatorio cuando otorga vista, cuando pide un informe, etc. Entonces, para poder dictar un acto administrativo principal, sí o sí tiene que haber un procedimiento detrás. Hasta acá les digo, si tienen alguna duda, pueden preguntar debajo en los comentarios. A mí me sirve porque retroalimentan. Si tienen también una sugerencia de algo que no entiendan, lo escriben abajo. Retroalimentan y a su vez otras personas que no lo entienden, otros estudiantes que se están aproximando a la materia que no lo entienden,
se van a su vez nutriendo de sus aportes. Vamos a mencionar algunos de los principios. El principio de imparcialidad. Este es un principio muy importante. Vamos a poner un ejemplo. El instructor en un procedimiento disciplinario no puede prejuzgar antes de hacer el informe o antes de que esté pronto el acto administrativo. No puede venir a decirnos que ya sabe que el funcionario es culpable. No puede prima facie de antemano favorecer, no puede tener un preconcepto, sino tenemos los mecanismos de excusación y recusación. Legalidad objetiva es un derivado del principio que conocemos de legalidad. La definición está en el acápite de este mismo artículo 2 del decreto 500, que la administración tiene que observar las reglas de derecho, tiene que aplicar el derecho objetivo. Impulsión de oficio. Este principio del procedimiento significa que recuerden que estas son todas ideas abstractas, son principios. Después lo que pasa en la práctica es lo que pasa en la práctica. Ahora vamos a aprender lo que dicen las reglas. En la impulsión de oficio, la administración no puede dejar porque sí los procedimientos si no existe, como dice Gordillo, el Instituto de la Aprehensión de la Instancia. El procedimiento no puede quedar parado. La administración tiene que impulsarlo de oficio, seguir los procedimientos. Este principio es conocido también como el principio de oficialidad en Argentina. El principio de la verdad material. La administración tiene que agotar todos los medios para llegar a la verdad material, dejando de lado las formalidades o lo que hayan alegado las partes. También vamos al procedimiento disciplinario o vamos a cualquier otro tipo de procedimiento. El instructor o el asesor que esté llevando adelante el procedimiento tiene que agotar todos los medios que tenga a su disposición, pedir todos los informes, la prueba que esté a su alcance para poder llegar a la verdad material, prescindiendo de las formalidades. Economía, celeridad y eficacia, no nos vamos a detener en ellos porque el mismo nombre lo dice, hay que tratar de evitar todas las formalidades excesivas y de poder concentrar los actos y hacer un buen uso del tiempo en el cual se está llevando adelante el procedimiento. Informalismo a favor del administrado, ya lo conocemos. Cuando se trata de formas, cuando se trata de omisiones, tenemos un error, nos equivocamos en el nombre, no en el recurso en sí, sino en el nombre. En vez de reposición y apelación decimos revocación y jerárquico. Bueno, ahí se entiende que aplica el principio de informalismo a favor del administrado, o nos equivocamos en alguna palabra, o en realidad le pusimos petición y era un recurso. Bueno, ahí se aplica el informalismo a favor del administrado. Ojo, este principio no significa que si nosotros en realidad interpusimos un recurso, solo un recurso, y tendríamos que haber interpuesto 2 recursos, ahí en realidad no puede suplir nuestra voluntad y ahí esa omisión no nos suple. Pero en principio esto es evitar un poco lo formal y favorecer un poco a la persona, ¿no? Al administrado, que hoy en día ese término administrado ya está en desuso. Flexibilidad material y ausencia de ritualismo se une con lo anterior. Tener una especie de flexibilidad dentro de lo que se pueda con el administrado, con la persona, que la administración, que el Estado no se vuelva un obstáculo. Después, delegación material. Esto ya lo vimos, el jerarca de la unidad tiene que utilizar ya sea los mecanismos de delegación que estén a su alcance, de desconcentración privativa, no privativa, delegación de atribuciones, para que no se concentre todo en un órgano y que este órgano tenga muchas cosas para hacer y el otro no, utilizar los mecanismos previstos por el derecho para que las tareas se efectúen y que todos trabajen, digamos. Debido procedimiento, bueno, este es un principio general del derecho, el debido procedimiento. Incluye la posibilidad de estar enterado, de ser notificado de todas las actuaciones, de poder tener nuestro día ante el tribunal, como se dice, o poder ser escuchado, poder declarar, poder ofrecer prueba, poder impugnar los actos de la administración, etcétera. El principio de contradicción, está establecido, si mal no recuerdo, en el artículo 17 del decreto 500, que dice que si del procedimiento se van a afectar intereses de determinadas personas, hay que hacerlo saber, hay que notificarlos y tienen que comparecer en el procedimiento. Después tenemos el principio de buena fe, lealtad y presunción de verdad, salvo por prueba en contrario. Bueno, estos son principios de todo el derecho en sí.
no vamos a detenernos. Después, motivación de la decisión. Esto es muy importante. Los actos de la administración tienen que ser motivados. La motivación quiere decir fundamentación. Motivación, fundamentación. No confundamos motivación con motivos. Los motivos son los hechos. La motivación son las razones, los fundamentos de hecho y derecho en los cuales se sustenta la administración para el acto administrativo, para dictar el acto administrativo. No puede existir un acto administrativo, y esto lo vamos a ver, pueden leer los artículos 100 y siguientes del decreto 500, no valen fórmulas, de vuelta, se me vienen a la cabeza sentencias del TCA en el cual fueron por el sentido contrario, pero bueno, hay que aprender cómo es y después la práctica ya nos dirá lo contrario, o hay que intentar siempre que esto sea el deber ser, porque una cosa es lo que es y lo que es el deber ser, y hay que siempre tratar de aplicar estos principios y de reivindicarlos. Motivación de la decisión, entonces, como decíamos, está la motivación, la fundamentación y los motivos, que son los hechos. En este caso, la motivación. La administración tiene que motivar todos sus actos, no sirven fórmulas generales, como decir, este acto se basa en razones de interés general o razones de mejor servicio, o no, eso no. Y después, gratuidad. Este principio de gratuidad se materializa en la auxiliatoria de pobreza. Sin perjuicio de estos principios que están en el artículo 2 del decreto 500, hay otros principios que están en la Constitución, que están en leyes que siquiera necesitan estar positivizados, porque bueno, tenemos el artículo 72 y 332 de la Constitución, que hace que nuestro derecho siga la postura justnaturalista, y no necesariamente tienen que estar positivizados los principios, no tienen que estar en reglas de derecho. Bueno, para que esto no se haga muy largo, vamos a ver que este procedimiento son etapas. ¿Por qué es un procedimiento y por qué no es un proceso, como se dice siempre? Bueno, un proceso termina, esta diferenciación terminológica es importante, y atendiendo además a que la Constitución tiene previsiones para los procesos y para los juicios, esto es un procedimiento. ¿Por qué? Porque termina con un acto administrativo. El acto administrativo no es una sentencia. El acto administrativo es el producto de la función administrativa. Viene todo el procedimiento, termina en un acto administrativo, función administrativa. Después tenemos la función jurisdiccional, tiene todos sus actos, sus operaciones materiales, y se desencadena en un acto jurisdiccional, que es una sentencia. Es un acto de la autoridad que pasa en autoridad de cosa juzgada, o que adquiere la calidad de cosa juzgada. El acto administrativo no hace cosa juzgada. La sentencia sí. ¿Qué quiere decir cosa juzgada? Que una vez que transcurrieron los plazos para interponer los recursos y no se movilizaron, esa sentencia ya no puede ser revisada. En principio, algo muy general. Esa sentencia ya no puede ser revisada, sin perjuicio de que el acto administrativo posee el carácter de estabilidad y ejecutividad, pero no es lo mismo. El acto administrativo, en mi opinión, siguiendo algunos autores, siempre puede ser revocado por cuestiones de legalidad o cuestiones de mérito. La administración siempre puede y debe revocar por cuestiones de legalidad el acto administrativo, lo que es distinto de una sentencia. Bueno, vamos a ver que este procedimiento administrativo es muy inquisitivo, ¿no? En cómo está estructurado. Es muy inquisitivo. La administración tiene el principio de imposición de oficio, de oficialidad, tiene que buscar las pruebas, tiene que seguir la verdad material. Es distinto a el proceso civil que conocemos cuando vamos a pedir daños y perjuicios, cuando vamos a reclamar una pensión alimenticia, en el cual tenemos en vigencia el principio dispositivo. Si las partes no mueven el proceso no se mueve. A grandes rasgos. En este caso, el procedimiento administrativo, que recuerden, sí o sí, antes de actuar, la administración tiene que tener un procedimiento, tiene que seguir un procedimiento. Si no, si ese acto no siguió un procedimiento, no tuvo un procedimiento para su dictado, que no tiene por qué estar en un decreto. También, supongamos que no existe el decreto 500, no importa, hay determinados principios, se pueden aplicar determinadas reglas a vía de integración, entonces siempre hay una regla para aplicar. Esto lo decía el profesor Miguel Pesuti, que siempre hay una regla para aplicar en el procedimiento
administrativo, cuando no tenemos, por ejemplo, un reglamento, cuando no tenemos una norma, siempre integramos y siempre hay reglas, porque los principios generales del derecho son reglas, son normas jurídicas. Así que este procedimiento, entonces, del decreto 500, del procedimiento común, por ejemplo, cuando queremos saber hasta cuándo podemos fundamentar un recurso, vamos a ir a las normas de procedimientos generales, al procedimiento común, vamos a ir a la norma del ente de que se trate, la persona jurídica estatal de que se trate, vamos a ir a ver su procedimiento administrativo. Su procedimiento administrativo común. Lo vamos a ir a ver un procedimiento administrativo especial, porque sabemos que en el común se encuentran todas las reglas. Decimos entonces que este procedimiento tiene... Vamos a utilizar, primero que nada les voy a recomendar libros para que vayan leyendo y para que puedan profundizar en el tema Derecho Administrativo de Felipe Rotondo. Esta es la edición, la última edición del año 2021, se los recomiendo. Ahora creo que está agotado en Fundación de Cultura Universitaria, pero donde lo puedan conseguir. Esto es muy importante. A veces dicen, bueno, es muy básico, pero sí es una aproximación general a todo el derecho administrativo, pero tiene algunas cuestiones muy particulares, algunas leyes y algunos desarrollos que están muy sucintos, pero tiene todo. Para una aproximación general, es más, cuando uno pasa algunos meses sin aproximarse a algún tema en cuestión, es ir al Manual de Derecho Administrativo de Rotondo y es un refresh, una actualización de cabeza. Esto para mí no puede faltar en la biblioteca de alguien que vaya a estudiar Derecho Administrativo. Es el Manual de Derecho Administrativo de Felipe Rotondo. Bueno, y tenemos después los clásicos, Sayagués, los tratados de derecho administrativo, tenemos Cajarville, Juan Pablo Cajarville, pero yo después del manual de Rotondo les voy a recomendar este libro que salió hace poco de Augusto Durán Martínez, también un excelente profesor uruguayo, que se llama Procedimiento Administrativo. Tiene especial referencia al procedimiento administrativo sancionatorio en materia laboral, pero está muy excelente y es entendible. Y está especial para acercarnos a la materia y quizás en profundizar un poco más, porque aparte cuando vamos a leer, si queremos profundizar tenemos que ir a las notas que están acá abajo. Como ven, está arriba lo que desarrolla el autor, pero abajo agrega notas. Bueno, siguiendo a Frugone Schiavone, que lo cita Durán Martínez en su libro y que también sigue las etapas que propone del procedimiento administrativo, en el decreto 500 del 991 vamos a tener 4 etapas. La etapa preparatoria o instructoria, que comprende toda la actuación necesaria para reunir los elementos que permitan la decisión, el dictado del acto. Después la fase esencial o decisoria, que consiste en el dictado de ese acto administrativo principal. Después la tercera, la fase integrativa o de eficacia, que se cumple con la notificación del acto o con la publicación en el diario oficial. Recuerden que si es una resolución se notifica personalmente y si es un reglamento se publica en el diario oficial. Y finalmente la fase ejecutoria o de ejecución material, que es la actividad de la administración correspondiente a llevar a la práctica lo que dice el acto administrativo. Ahora supongamos que, ¿cómo podemos materializar esto en la práctica? Bueno, supongan que un funcionario quiere que le reconozcan y que le abonen un pago porque hace 6 meses o hace un año estuvo efectuando tareas superiores. Entonces el funcionario va a hacer una petición y la va a presentar en la administración, va a decir que en realidad todos estos meses estuvo haciendo tal y tal tarea que corresponden a tal cargo y en realidad hubo una diferencia salarial a su favor. Estamos hablando de una petición. Petición es una solicitud que le hago a la administración. Se va a presentar esa petición y ahí lo primero que se hace es que se forma un expediente. Esto está en la primera etapa que dijimos, que comprende la iniciación. La iniciación, artículo 15 y 19 tenemos que ir del decreto 500. Esta iniciación puede ser o bien yo hago una petición, o puede ser una denuncia de un tercero, o puede ser de oficio de la administración. En este caso, supónganse, este caso que venimos planteando, que es un funcionario que hace una petición solicitando a la administración que le reconozcan diferencias salariales y que por lo tanto se le abone el dinero. Después viene la etapa de instrucción. En este caso tenemos una duración de 30 días. Los plazos en la práctica habitualmente no se cumplen, sin perjuicio de que hubo una modificación en el año 2007, el decreto 500, que tenía como pretensión acelerar un poco. Lo cierto es que en la práctica olvídense un poco de estos plazos, sí, ténganlos siempre presentes, porque de ahí vamos a tener
la cuestión, digamos, los plazos constitucionales, como la denegatoria ficta, etcétera. Pero eso del asesoramiento de los informes, de los profesionales que tienen que brindarse en 5 días y todo eso no existe. Pero bueno, tenemos la iniciación, después tenemos la instrucción. En esta etapa de instrucción o de sustanciación del trámite, ahí va a existir un abogado asesor que va a llevar adelante o instructor que va a llevar adelante el procedimiento. Ahí el abogado se va a hacer con el expediente, se le va a encomendar el expediente formado a partir de esa petición. Ahí va a comenzar la etapa de producción de prueba por parte de la administración, ojo, no parte nuestra. Ahí viene el asesor y empieza a pedir informes de acá, empieza a pedir testigos, empieza a pedir declaraciones, a ver qué pasó, si realmente este funcionario efectuaba tareas o no, de qué época, de qué etapa a qué etapa, que le manden el legajo personal, etcétera. Legajo funcional, perdón. Y entonces una vez pasada, esa etapa instructoria o esa etapa de instrucción o de sustanciación, va a elaborar un informe. De ese informe se le va a dar vista, y acá viene la etapa de vista. Vista quiere decir que le va a llegar un cedulón al interesado, en el cual va a decir que tiene que ir a tomar vista del informe. Ahí va el interesado, toma vista del informe y ahí va a tener la oportunidad de evacuar la vista. Si en la evacuación de vista el interesado ofrece prueba, se abre un eventual periodo de prueba. Por ejemplo, en el informe dice que no se me reconocen las tareas porque no hubo nadie que lo hubiera visto, que no hay prueba, los hechos no hacen suponer las tareas superiores. Bueno, yo voy a evacuar esa vista escribiendo, dando los detalles de por qué a mí me parece que en realidad efectué tareas superiores y voy a ofrecer los testigos que sustentan esos hechos. Ahí se va a abrir un eventual periodo de prueba, en este caso va a ser cierto porque la administración tiene que diligenciar la prueba que yo ofrezco, aunque existe discrecionalidad, pero se recomienda diligenciar todos los medios de prueba que ofrezca el interesado, salvo que fuera manifiestamente improponible, alguna cosa muy, muy descabellada. Una vez de que pasa ese periodo de prueba, lo que se hace habitualmente se dicta el acto administrativo principal. Entonces es vista, se evacúa la vista, hay una eventual apertura de periodo de prueba y después tenemos el acto administrativo principal que puede ser en este caso va a ser una resolución porque estamos hablando de una petición que hace un interesado sobre un reconocimiento de tareas superiores, entonces va a ser una resolución, un acto administrativo particular para ese caso. Ahí después viene la etapa de notificación, que esta es la tercera etapa en la cual se le va a notificar personalmente, tiene que firmar el funcionario que estuvo notificado o bien tiene que surgir que se lo intimó a concurrir, ahí opera la notificación ficta del decreto 500 y después viene la etapa ejecutoria. Supongamos que la administración reconoció y ese buen funcionario, va a tener un haber a su favor y va a tener que cobrar determinado dinero por la ejecución, por efectuar tareas superiores. Bueno, en la etapa de ejecución van a ver los actos tendientes de la administración a pagarle al funcionario lo que le debe. En definitiva, esto fue una aproximación muy básica a lo que es el decreto 500/991. Los invito nuevamente a que le den me gusta al video si les interesa y que se suscriban si no están suscritos y me dejen sus comentarios acá abajo. Si les da vergüenza pueden escribirme al correo, pueden escribirme también a mi número de teléfono y quedo abierto a sus consultas y hasta la próxima. Que anden bien.